Perfecto, buenas noches formalmente. Les comentaba, somos más de 20 personas en el grupo y es probable que otros se vayan incorporando y si no, podrán ver también la grabación. Vamos a hablar sobre un tema que quizás para los que no están en el área quizás de la salud mental, hayan términos que puedan no ser tan comprensibles. Sin embargo, vamos a hacerlo de forma didáctica y amena. Y cualquier pregunta, vamos a dejar un pequeño espacio al final para compartir en ese sentido. Entonces, vamos a estar hablando sobre bloqueos metabólicos psicobiológicos. Y esto tiene todo un sentido, pero me gustaría antes saber si lograron revisar el test que les compartí, si tuvieron alguna duda y quieren comentar, puede ser ahora o puede ser después, porque al mirar el test puede comprenderse un poco de qué va un poco este asunto, ¿no? Lo que me gustaría que de inicio entendamos que la idea de que existe una mente y un cuerpo es una cuestión didáctica, no esa cuestión que tiene que ver con las parcelas del conocimiento, pero no existen como algo independiente, ¿verdad? Somos un organismo integrado y por eso hablamos aquí de psicobiología, que es lo mismo que digamos hablar de mente-cuerpo o esa palabra inmensa que viene a integrar todo con esa intención que se llama psiconeuroendocrino inmunología, ¿verdad? Un fenómeno ahí muy largo en ese sentido. Entonces, en ese punto ya el doctor Bernardo en la conferencia anterior, que también está en el grupo, nos comentaba algo que ya sabemos, el tema de la obesidad no es un tema estético, es un tema pandémico y que es sumamente importante, un gran problema de salud a nivel global, ¿verdad? Con países que tienen picos sobre esto y otros con menos, pero definitivamente, y sobre todo después de los años 80 viene a ser algo inmenso. Y hoy, desde la psicología, se reconoce que se cuentan con las herramientas para cambiar muchas conductas que están ligadas a la sobreingesta y al malestar emocional relacionado con la obesidad. Entonces, perfectamente, como mencionaba el doctor Bernardo en la sesión anterior, lo ideal es que podamos integrar diferentes instrumentos, pero algo que lo que venimos hablando también el doctor y yo hace mucho tiempo es que un tratamiento por sí solo muchas veces tiende a ser insuficiente, ¿verdad? El doctor Bernardo, que es especialista en medicina natural y en particular en medicina china, hemos hablado de esto, ¿no? El gran valor que tiene la acupuntura, pero cómo puede ser insuficiente para abordar muchos problemas el acto de solo utilizar agujas, ¿verdad? Porque somos organismos complejos y dependemos de muchos elementos. ¿Qué se sabe hasta hoy para que veamos que este es un fenómeno global y estamos hablando de una cifra de hace 4 años atrás, ¿verdad? Uno de cada 8 personas en el mundo hace 4 años era obesa. Hoy debe haber 4 puntos, o sea, 8 puntos y tanto, ¿eh? Lo que va creciendo de una manera impresionante. El 43%, estamos hablando de 2.500 millones de adultos tenían sobrepeso y 800 millones eran obesos en el 2022. Y por ejemplo, en México, el país en el que yo resido, en el 2022, la prevalencia combinada de obesidad y sobrepeso fue del 75% en adultos. O sea, estamos hablando de una cifra extremadamente elevada, ¿no? El 41% en adolescentes y el 35% en niños. O sea, en este sentido, lo que estamos diciendo aquí, que es un fenómeno con un impacto impresionante, pero se estima que dentro de 4 años, más del 40% de la población mundial tendrá sobrepeso y obesidad. O sea, más de la quinta parte de la población mundial va a ser, va a ser obesa. Entonces, creo que la necesidad de
productos, de investigaciones, de abordajes terapéuticos es fundamental en ese sentido. Y decíamos que esto fue creciendo sobre todo a partir de los años 80 con fenómenos relacionados también a nivel social como la globalización y demás. Ahora, hay un punto importante a atender desde lo psicológico en este sentido, y es que existe una gran comorbilidad entre trastornos de la conducta alimentaria y sobrepeso y obesidad. O sea, ¿de qué estamos hablando? De que muchas veces hay personas que quieren bajar de peso, van al nutriólogo, van al bariatra, pero si solo existe una mirada médica, biológica, es insuficiente porque los estudios muestran que entre un 12 y hasta un 26% de las personas que tienen obesidad, sobre todo en la medida que va aumentando la morbilidad o digamos el índice de masa corporal, en la medida que va aumentando, aumenta el número de personas con trastorno de la conducta alimentaria. ¿Cuáles en particular? Fundamentalmente el trastorno por atracón, el famoso big eating. Y entonces intentar abordar solo el sobrepeso sin tener en cuenta que hay un trastorno de la conducta alimentaria que hay que tratar primero, ya tiende a llevar cualquier proceso a un alto riesgo de fracaso. Esto es muy importante. Otras alteraciones que antes no se veían, porque a veces hablamos de adicciones y las personas piensan en las sustancias ilegales y demás. Sin embargo, una de las grandes adicciones actualmente es la adicción a los carbohidratos, a la comida en particular, ¿verdad? Yo comúnmente le pregunto a los consultantes qué no puede faltar en un día típico de tu alimentación. ¿Qué no falta? Y bueno, ahí vienen, digamos, desde el chocolate o el pan dulce o la Coca-Cola, ¿verdad? Y cuando hablamos de una adicción, estamos hablando literalmente de una dependencia, de una especie de esclavitud a una sustancia, a un alimento en este sentido. Y esto también es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de hacer un abordaje integral de una persona que tiene un trastorno, eh, digamos, o tiene obesidad o sobrepeso. Ahora, el segundo elemento importante tener en cuenta aquí es que hay una gran también comorbilidad entre el sobrepeso y los trastornos emocionales. Sobre todo, hay una gran comorbilidad entre obesidad y depresión. Estudios que en personas que se han sometido a tratamientos quirúrgicos por sobrepeso eh, rondan hasta el 55% de las personas que van a buscar ese servicio que traen, digamos, un proceso depresivo a la par. Y sabemos el gran efecto que tiene la depresión en el estilo de vida, pero además son bidireccionales, ¿verdad? La depresión aumenta el riesgo al sobrepeso de manera significativa, incluso la correlación es mayor de hasta un 58%. Y el sobrepeso también es un factor de riesgo importante a la depresión. Y esto es importante tenerlo muy, muy presente. Ahora, otro elemento y un tercer elemento que incluso es importante tener en cuenta a la hora de prescribir cualquier suplemento y que puede hacerlo mucho más efectivo, no es solo que la persona lo compre, sino es que lo consuma de la forma adecuada para que tenga los efectos, son los patrones complementarios del comportamiento, esos rasgos de comportamiento, esos patrones o esos hábitos que están relacionados con el sobrepeso. Y aquí se reconoce que el principal factor predictor en el sentido psicológico, lo que más predice el sobrepeso es la impulsividad. ¿Verdad? El patrón de conducta impulsivo, cuando no tengo capacidad de regular mis emociones, cuando no tengo capacidad de regular mis impulsos, comúnmente hay una gran correlación, un gran riesgo al sobrepeso. Y aquí entran algunas alteraciones que podemos a veces identificar y que pueden orientar también los tratamientos. El primero es lo que llamamos el síndrome del comedor compulsivo y muchas veces este está asociado a
una resistencia a la leptina. Si lo miramos hasta ahí, la persona que come de manera compulsiva y no es consciente de esa respuesta de saciedad, les anuncio que hay técnicas específicas psicológicas para aumentar la conciencia de saciedad. Sin embargo, esa persona dice como y como y como, y cuando siento la comida aquí es que me detengo, come compulsivamente. Ahora, en este caso, podríamos preguntarnos, bueno, ¿y qué hace o qué provoca que haya resistencia a la leptina? La leptina la descubren en la Universidad de Rockefeller en el año 1994 y cuando la descubren en ratones que tenían ¿Qué pregunta? un comportamiento así, Tampoco quiero este. A ver, bro, espera. hay una persona con el micrófono encendido. Espera. ¿Cuál es tu número? Espérate. O sea, les comentaba, en esta universidad cuando descubren la leptina en ratones que comían compulsivamente, vieron que tenían el déficit de esta hormona que fundamentalmente la producen los adipocitos o el tejido adiposo y que envía los mensajes de saciedad. Cuando le inyectan la hormona a los ratones, le inyectan leptina, una síntesis de leptina, ven que comienzan a tener saciedad, a regularse el apetito y dicen, bueno, ahora sí la hicimos. No me acuerdo en cuántos millones compraron la patente a la Universidad de Rockefeller, compraron una farmacéutica, compró digamos, la patente del producto y dijeron, bueno, ahora sí nos hicimos millonarios. Y qué curioso que descubrieron algo muy importante. Personas con exceso de sobrepeso tienen suficiente leptina en sangre, sin embargo, tienen resistencia a ella. El hipotálamo no reconoce, digamos, esta hormona y la persona mantiene el mismo patrón. Pero desde el enfoque psicobiológico nos preguntamos, ¿qué subyace a esa resistencia? ¿Qué sentido tiene? Porque no miramos las cuestiones desde una forma sencillamente circular ni, digamos, solo desde una perspectiva biológica. ¿Qué subyace o qué sentido biológico tiene que haya resistencia a una hormona que hay suficiente en el cuerpo? ¿Verdad? Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque es la lógica que seguimos aquí. Las cosas ocurren por, digamos, causas biológicas, pero también por causas sociales, por causas psicológicas, y es esa mirada la que tenemos desde este enfoque. Entonces, hay algo más aquí, hay otras alteraciones como el síndrome del comedor nocturno, y lo identificamos comúnmente en personas que la ingesta del 70%, cerca del 70% de su día, la hacen, digamos, después de las 7 de la noche. Y hay definitivamente una desregulación de lo que se conoce como eje melatonina, leptina, cortisol. Pero ¿cómo se regula esto? Solo se puede regular con sustancias, con alimentos. De hecho, veíamos que el producto puede tener un efecto importante sobre el estrés, pero nosotros desde aquí vamos a ver un grupo de técnicas que podemos utilizar. Y una de esas técnicas que podemos complementar o utilizamos dentro del proceso es la hipnosis. Para muchos quizás de los que están aquí ahora, la hipnosis puede parecerle algo raro, algo, eh, digamos, místico o sencillamente de show. Sin embargo, en los años 90, Kirsch, en un estudio experimental, demuestra cómo las personas a las que se incluía hipnosis en los tratamientos no solo tenían un descenso mayor de peso, sino que mantenían los resultados por mucho más tiempo. Algo que valida el efecto que tiene la hipnosis para regular ese eje del que hablábamos ahorita, el eje hipotálamo, hipófisis adrenal o el eje, algunos le llaman melatonina, leptina, cortisol, ¿verdad? Ahora, esto no llega hasta ahí nada más. La revista estadounidense de nutrición clínica, en un estudio del año 2022, hace apenas unos 4 años,
también nos muestra un estudio clínico, un ensayo clínico controlado, que la hipnosis reduce la impulsividad alimentaria en pacientes con obesidad y altos niveles de desinhibición. Decíamos que la impulsividad es el primer factor psicológico que se asocia al control de peso, ¿verdad? Se sabe que el 80% de las personas que inician una dieta en menos de 3 meses la abandonan y muchas veces está asociada a esa dificultad para regularme, ¿verdad? ¿Y qué nos dice este estudio, este ensayo clínico? Que la hipnosis, incluso la autohipnosis, puede mejorar significativamente los mecanismos profundos de las conductas alimentarias y parece tener efectos beneficiosos sobre la pérdida de peso. Entonces, esto también es algo que vamos a tener en cuenta. Pero cuando tenemos esa mirada, yo recuerdo la conferencia del doctor Bernardo en la sesión anterior, como mencionaba los mecanismos fisiológicos del hambre, ¿no? Y mencionaba de alguna forma estos mecanismos en estado, digamos, natural o cómo deberían ser, pero sabemos que esos mecanismos están desregulados completamente en personas con sobrepeso y obesidad y esa desregulación definitivamente está asociada a múltiples factores. Desde este enfoque nosotros vemos cinco pilares que sostienen el sobrepeso y la obesidad. 5 pilares que son muy importantes tenerlo en cuenta en este sentido. El primer pilar, yo no sé por qué aparece esto aquí, pero bueno. El primer pilar tiene que ver con el sueño, ¿verdad? Se sabe que algo que afecta a todos esos mecanismos fisiológicos que magistralmente describía el profesor Bernardo, eh, tienen que ver en gran medida con el estrés, digamos, con procesos inflamatorios y con muchos otros factores, ¿no? Ahora, aquí nosotros vemos 5 pilares que pueden regularse y es necesario regularlo para mejorar o para lograr un control adecuado de peso. Y el primer pilar es el sueño. El primer pilar es el sueño. Hoy se sabe que nuestras generaciones duermen hasta 2 horas menos que nuestros abuelos por la exposición a luces artificiales y la peor de todas es la del teléfono, ¿verdad? Es la del teléfono. ¿Y qué creen? Que hoy se describe la leptina como un sensor cuántico de luz. Solo los adipocitos fabrican y generan leptina en la oscuridad. Por eso se habla de un eje melatonina, digamos la hormona que facilita la respuesta de sueño, leptina, la que genera esta respuesta básica de saciedad, y cortisol. Y esa regulación ocurre sí o sí durante el sueño. Ahora, si yo les preguntara a ustedes si tuvieran que evaluar del 0 al 10 su calidad de sueño en cuanto a cantidad, a calidad, ¿en qué número la pondrían? Intenten escribirlo ahí en los comentarios. Del 0 al 10, donde el 0 es pésimo, insomnio crónico, y el 10 es un sueño óptimo en cuanto a tiempo, porque es preciso fisiológicamente que al menos pasemos por 5 ciclos de sueño para que tenga ese efecto de regulación hormonal, de reparación cognitiva y demás. O sea, eso es fundamental en este sentido. Si tuvieran que evaluar su función de sueño del 0 al 10, ¿en cuánto le evaluarían? En cuanto a cantidad de horas y a calidad. Y cuando hablamos de calidad, hablamos de reparación. Cuando me despierto me siento con energía, me siento reparado. Hablamos de que no hayan, digamos, pesadillas frecuentes o despertares frecuentes en la noche. O, o quién sabe si, digamos, hay otras alteraciones como apnea obstructiva de sueño, que es muy frecuente en personas con sobrepeso y obesidad. Todo esto es muy importante tenerlo en cuenta. La buena noticia es
todo esto se puede mejorar o regular completamente, pero la buena noticia es que el sueño, en gran medida o gran parte de la situación de sueño, se puede mejorar incluso a veces sin el consumo de psicofármacos, con tratamientos como la hipnosis, que tiene mucha validez para el insomnio, pero también con suplementos que tienden a regular esta respuesta. Yo siempre lo menciono de una forma muy sencilla. Si mi sistema nervioso, que tiene la prioridad de autoconservarme, de protegerme, está preocupado, está en alerta, como lo vamos a ver, si está preocupado, si está en alerta, ¿creen que pueda dormir yo de manera reparadora? Si está viviendo en un mundo que considera que lee como estresante, como amenazante y demás, ¿puedo dormir yo de manera reparadora? No. La prioridad no va a ser dormir en ese caso. Entonces, eso es muy importante. Aquí veo algunos números: 8, 5, 7, 6, 8 y demás. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, la buena noticia es que se puede regular. Se puede regular. Y bueno, de alguna forma el doctor Bernardo nos hablaba de los beneficios que tiene digamos, el producto incluso para mejorar algunas funciones relacionadas con el estrés en este sentido. Mi visión es las personas con las que yo vaya a trabajar o vaya a acompañar en este sentido, si ustedes son terapeutas, digamos, podemos integrarle en el tratamiento un acompañamiento integral con orientaciones precisas en este sentido. Pues ese es el primer pilar que sostiene el sobrepeso o la obesidad: el sueño. La persona puede comer bien, pero si no duerme bien no va a tener una buena regulación. Va a tener conductas impulsivas. El doctor Bernardo hablaba de, digamos, la grelina en la sesión anterior, ¿verdad? Y la grelina y la leptina son antagonistas de alguna forma. Si no se libera suficiente leptina en la noche, va a predominar la grelina y conductas impulsivas, digamos, crisis de hambre y demás. Cuando se regula, en gran medida se regula en la noche y durante el sueño. Es fundamental tenerlo en cuenta en ese sentido. Pero si vamos un poquito más profundo, y en esto ustedes quizás sean más expertos que yo, según las medicinas ancestrales, digamos medicina china, medicina ayurvédica, los horarios de la noche son muy valiosos para que ciertos órganos también puedan equilibrarse, desintoxicarse, desinflamarse y demás, ¿verdad? Y si nos pasamos despiertos hasta las 2 de la mañana, entonces, ¿qué va a estar pasando, digamos, a nivel hepático, a nivel digestivo y demás? Entonces, esto es muy, muy importante tenerlo en cuenta. Yo siempre empiezo a hablar de estos pilares por el sueño, porque es quizás el que está ahí normalizado. Es normal que nos dormamos a las 2, ¿verdad? Y nos despertemos a veces a las 6 o a las 7, pero va apareciendo un fenómeno que nosotros conocemos como deuda de sueño, y el impacto que tiene a nivel psiconeuroendocrino, inmunológico, es impresionante. La noche es el espacio ideal para que el cortisol, que sabemos que es proinflamatorio y participa en la retención de líquidos y demás, se pueda regular a través de la melatonina. Sin embargo, si no dormimos bien, pues se va acumulando, y por eso decimos hoy que estamos intoxicados de cortisol. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y por supuesto, caemos en el que casi todo conocemos. Casi todo el mundo asocia el sobrepeso con la ingesta calórica, ¿no? Casi todo el mundo asocia el sobrepeso con la ingesta calórica, y este sería el segundo pilar que nosotros revisamos desde este modelo: el pilar de la ingesta. Y decíamos que algo que miramos en primera instancia es si hay adicciones, si hay trastornos de la conducta alimentaria, ¿verdad? Pero decimos, vamos más allá: no es solo lo que comes, sino depende de la eficiencia de tu metabolismo, ¿verdad? Del poder del Agnis, dicen en Ayurveda. Depende mucho de la capacidad que tiene tu metabolismo para gestionar
la ingesta calórica que haces y demás. Pero nosotros nos decimos de este enfoque, ¿y qué subyace al metabolismo? ¿Qué sentido biológico o psicobiológico tiene que una persona o dos personas tengan la misma ingesta calórica y uno, digamos, aunque tengan el mismo estilo de vida en el sentido de actividad física, incluso de sueño, ¿qué sentido tiene que uno, digamos, aumente de peso y otro no? Y es aquí yo creo donde, entre otros factores como los que mencionaba el doctor Bernardo, ¿no? La inflamación, eh, la importancia que tienen estas sustancias que mencionaba el doctor Bernardo, los LP1, 2 y demás, participan de una manera significativa, sobre todo cuando ya el metabolismo eh, está dañado, ¿verdad? Por supuesto que no es la única opción, sin embargo, es una opción que hoy está resultando muy efectiva como un complemento que no va a sustituir nunca, digamos, la educación en alimentación y, y abordar, digamos, procesos digamos, asociados al estrés o a lo psicológico. Yo vuelvo al mismo punto de ahorita. Si yo me mantengo día tras día en una respuesta de lucha y huida, me mantengo en un estado de hiperactivación, un estado de alerta. ¿A dónde va la energía? Sabemos que el metabolismo, el proceso, digamos, digestivo en particular, genera un gasto energético también importantísimo, pero la prioridad no es en ese caso, si estoy muy estresado, la prioridad no es eh, digerir los alimentos, la prioridad es escapar de ese peligro que puede ser algo simbólico que estoy experimentando. Y es muy importante que tengamos presente esto. Yo creo que cualquiera tiene la experiencia de que le asustan y, como dicen, se me paraliza la digestión. ¿Y por qué se paraliza la digestión? Porque la energía, digamos, se distribuye y se reorienta a esa necesidad que es escapar, para lo que nuestra biología implica escapar de un peligro en particular. Entonces, regular el estrés, hoy están muy descritos esos mecanismos neuroendocrinos que, asociados al estrés sostenido, cómo facilitan o generan, digamos, el sobrepeso y la obesidad. El estrés agudo, digamos, un estrés, digamos, intenso, pero de corta duración, tiende a generar pérdida de peso. La respuesta natural es la pérdida de peso. Sin embargo, el estrés sostenido genera cambios psiconeuroendocrinos muy particulares que podríamos en una conferencia hablar en detalle de ellos, eh, que propician el sobrepeso y que se sostienen y que se sostenga, asociado también a procesos inflamatorios y demás. Entonces, este es el segundo pilar. Lo que yo quiero invitarles a que tengan esa mirada de cómo el estrés, y en formas muy específicas que vamos a ver, está relacionado con esta respuesta relacionada con la digestibilidad, con la nutrición en particular. Y un punto importante aquí en cuanto a la alimentación es que los alimentos simbólicamente están muy relacionados con los afectos. El doctor Bernardo mencionaba en la sesión anterior cómo en el hipotálamo están los centros relacionados con el hambre y la saciedad, pero también están los centros relacionados con la regulación emocional. Están, digamos que a milímetros, ¿no? Y entonces, no solo a nivel fisiológico, sino a nivel psicológico, sabemos cómo a veces algunas adicciones a algunos alimentos están relacionados con lo que simbolizan esos alimentos para mí, con lo que implican esos alimentos para mí. Imaginen esto, ¿no? Imaginen esto para que vean cómo ocurre de manera simplista, ¿no? Este fenómeno. Imaginen que un niño pequeñito empieza a llorar porque tiene miedo, porque está mojado, porque se siente solo, y mamá instintivamente lo agarra y le da de comer. Se va condicionando esa respuesta de tengo miedo, alimentos, ¿verdad? O sencillamente los padres se van a trabajar y la abuela le da de comer para que se alivie. Y vamos creando, vamos condicionando
una respuesta de tener una ingesta para llenar un vacío, ¿verdad? Los alimentos se asocian a los afectos. Por eso la correlación entre depresión y sobrepeso y obesidad regularmente, porque están muy condicionados y están muy, eh, digamos, correlacionados en ese sentido. Y yo creo que esto todos lo podemos revisar. En el test que estuvimos revisando hay una dimensión que se llama hambre emocional compensatoria, cómo yo me alimento para llenar un vacío, ¿verdad? Cómo yo me alimento para llenar un vacío. Y esto tiene un valor importante a la hora de trabajar estas cuestiones. Imaginen una persona a la que le damos este suplemento, estos péptidos, y a nivel biológico va a tener un efecto, pero que a la vez le acompañamos teniendo en cuenta que está moviendo a la persona, por ejemplo, a una sobreingesta. Estamos actuando a nivel, digamos, biológico a través de los principios activos del producto y estamos trabajando también a nivel psicológico para romper el patrón que está llevando o manteniendo a la persona ahí. ¿Qué va a generar esto? Va a generar en gran medida que no tengas que consumir el producto para siempre, porque está rompiendo un patrón y está regulando tu sistema biológico. Ahora, el tercer pilar que aquí revisamos tiene que ver con la hidratación. Esto es a manera de broma, ¿verdad? A manera de broma, ¿no? Y sabemos que también la gestión de los líquidos, o sea, la hidratación es algo importantísimo en el control de peso. Hay un cuento que yo hago a veces a manera de chiste, ¿no? Y un cuento que hacemos en Cuba de una persona que fue a quejarse con digamos, los dirigentes del país porque tenía mucha hambre y le pusieron un gran buffet, pero antes le obligaron a tomarse, digamos, 5 litros de agua. Le obligaron y luego le dijeron, ahí lo tienes, come. Y por supuesto que ya la persona no podía comer. Y entonces le dijeron, viste, que lo que tenías era sed, no era hambre, ¿verdad? Esto a manera de chiste, pero muchas veces uno de los grandes problemas que tenemos tiene que ver con que estamos deshidratados, ¿verdad? He conocido personas que llevan 15 años sin tomar agua, sencillamente tomando refrescos o Coca-Cola, ¿verdad? Y el impacto que tiene esto sobre el cuerpo es terrible en ese sentido. Entonces, ese es el pilar relacionado también con la hidratación, ¿verdad? Y que revisamos y evaluamos también en cuanto a la cantidad, a la calidad y a también cómo se retienen líquidos. Ya decíamos el papel que tiene el cortisol en este proceso. Y ya a veces en procesos mucho más mórbidos de enfermedad, como por ejemplo problemas renales y demás, la persona va a retener muchísimo líquido, ¿no? En este, en este sentido. Pero es el tercer pilar que revisamos desde este enfoque. Y este es el cuarto pilar. Y yo estoy seguro que alguno de ustedes alguna vez ha dicho esto, ¿no? Ha dicho, a partir del lunes inicio el gimnasio, o a partir de el lunes inicio la dieta, o a partir del lunes duermo más temprano, ¿verdad? Esa capacidad que tenemos, esa habilidad que tenemos para postergar, para procrastinar. De hecho, ayer terminamos un taller sobre el tema. Y algunos de los participantes, no sé si está por aquí el doctor David, ya tenía ahí, estaba aplazando su proceso de hacer actividad física y ya comenzó su actividad física. Pero ese es el cuarto pilar, ¿verdad? El cuarto pilar tiene que ver con la actividad física, pero como una persona que está deprimida, que no tiene energía ni deseo, ni siente placer en hacer las actividades, va a hacer actividad física, ¿verdad? Pero bueno, hoy sabemos que la serotonina, que se asocia mucho al bienestar y al, en gran medida a esta respuesta de regulación emocional, prácticamente el 90% se produce en el intestino. Si la microbiota está, digamos, equilibrada, pero la inflamación, que es uno de los procesos sobre los que puede actuar de alguna manera también
este producto eh, está, digamos, limitando ese proceso. Nosotros lo que trabajamos desde un enfoque que le llamamos enfoque de activación conductual para acompañar el proceso, independientemente de que tomes tu producto o lo que consumas, eso le da, hace la diferencia. Hace la diferencia tanto que la activación conductual a mediano plazo tiene mejores efectos para la depresión que los antidepresivos. Así están las evidencias hoy. A corto plazo un antidepresivo puede tener mejor efecto. A mediano plazo tiene los mismos efectos. Y alguien menciona perfectamente también los centros de recompensa, cómo están también definitivamente afectado o inhibido ese circuito de recompensa, cómo está afectado en los procesos en este punto o en esta dinámica. Ahora, hay algo más que yo quiero que ustedes lo miren así. Imaginen que yo he vivido una experiencia terrible de un asalto o vivo en una situación de estrés. Yo puedo haberla normalizado, ya yo puedo estar acostumbrado a levantarme corriendo en las mañanas, a comer, regalarme la comida en el camino, a correr para llegar al trabajo y tener un montón de actividades y seguir y seguir y seguir y seguir. Pero para mi sistema nervioso, eso es estar en estado constante de alerta. Y si mi sistema está en una respuesta de lucha y huida, yo prefiero quedarme tranquilito en la casa. Es mucho más seguro viendo Netflix que salir a caminar o salir a montar bicicleta. ¿Por qué? Porque es una cuestión de seguridad. Entonces tenemos que revisar ese proceso también desde este enfoque. ¿Por qué a las personas también a veces le causa tanto trabajo? Bueno, esa es una de las tantas causas que tenemos ahí. Pero, ¿qué subyace a estos cuatro pilares? Es la pregunta que nos hacemos desde aquí. ¿Qué subyace a estos cuatro pilares? Sueño, alimentación, hidratación y actividad física. ¿Por qué no? ¿Por qué desde lo psicobiológico hay algo más que está modulando esta respuesta? La motivación para hacer la actividad física o la constancia en la dieta o que yo me mantenga alerta en la noche o que en la noche no se regule mi sistema, digamos, hormonal y cognitivo. ¿Qué está pasando? ¿Verdad? ¿Qué está pasando a nivel psicobiológico? Más allá de que vivimos en un contexto que nos enferma, ¿verdad? En un contexto expuesto a luces artificiales, a comida chatarra y rápida, a, digamos, actividades cada vez más sedentarias y demás, ¿verdad? Que, que nos mueve a un nivel más profundo y comúnmente tiene que ver, desde este enfoque que trabajamos, con memorias. Memorias, digamos, que tienen que ver con lecturas que hemos hecho de la realidad. Si yo digo hoy, por ejemplo, que voy a empezar a hacer ejercicio e intento aventarme corriendo 3 kilómetros, mañana y la semana que viene ya no voy a poder ni siquiera, no correr, ni siquiera caminar, pero mi sistema nervioso va a integrar memorias de que eso es doloroso, de que eso no es agradable, de que eso no me va a facilitar no me va a guiar por el camino del bienestar y sencillamente voy a comenzar a evitarlo, voy a comenzar a postergarlo. Mi mente consciente va a decir, mi mente consciente va a decir, eso es importante para mí. A partir del lunes continúo, como dice el gato. Pero a un nivel más profundo, sencillamente comienzo a aplazarlo, comienzo a evitarlo, comienzo a postergarlo. Es aquí donde la hipnosis genera una regulación. La hipnosis se utiliza, decimos nosotros, cuando tienes comportamientos ilógicos. Sabes hacia dónde tienes que ir, pero te mueves en el sentido contrario, ¿verdad? Ayuda, como dice la revista norteamericana de nutrición clínica, ayuda a regular los mecanismos profundos en relación a la impulsividad y a esta respuesta. Y aquí nosotros miramos en particular dos aspectos importantes. Miramos en primera instancia
algo que llamamos las experiencias de abandono. Para un ser humano que es un ser social, que es un ser que nace y necesita de los otros, tener memorias, huellas, heridas que llamamos de abandono, se relaciona mucho con mantenerme siempre en un estado de alerta. Yo siempre pongo este ejemplo. Si de niño me mordió un perro, esa memoria biológica se va a mantener ahí en mi sistema nervioso. Y yo de adulto, aunque yo conscientemente sepa que el perro que está frente a mí es un chihuahua, que puedo incluso, lo que sea, ¿verdad? Algo más allá hace que yo entre en pánico, que yo tenga respuesta fóbica. Y esas son las memorias o las heridas que muchas veces tenemos activas y estamos intentando compensar o llenar ese vacío con algo más, nos están manteniendo alerta, nos están manteniendo en una situación donde no logramos avanzar en el sentido que conscientemente creemos. Un punto importante aquí, un punto importante aquí tiene que ver con algo que llamamos autodesvalorización estética. ¿Cómo te relacionas tú con tu cuerpo? ¿Qué te dices a ti mismo, a ti misma? Y ustedes van a tener pacientes o van a tener clientes que literalmente, como lo he tenido yo, que sencillamente han sacado los espejos de su casa porque no son capaces de verse físicamente, porque tienen una especie de aversión o desarmonía con su cuerpo. Y esto sencillamente es un bloqueante del control de peso. Es un bloqueante importante. El cómo te relacionas con tu cuerpo. ¿Cuál es tu diálogo interno? ¿Qué te dices a ti mismo? ¿Verdad? Esto es muy importante. Ahorita mencionábamos el hambre emocional compensatoria. Llenas, compensas los problemas emocionales con comida. Intentas aliviarte con comida. Sin embargo, otras veces el sobrepeso representa una especie de protección. Es como una especie de armadura biológica que me estoy diseñando. De hecho, una de las funciones biológicas que tiene el tejido adiposo es crear reservas. Y si yo he tenido memorias de carencias muy profundas en la infancia, ¿cómo esto va a hacer que yo hoy tenga comportamientos compulsivos? ¿Quién de los que está aquí o quién ha escuchado a un paciente a una persona que dice, tengo en la casa, por ejemplo, arroz, pero nunca está de más, voy a llevar, y sigue acumulando y acumulando y acumulando? Ujú. ¿Quién ha escuchado esto? ¿Quién ha visto esto? Y Yo. esto tiene que ver, porque así como el perro me mordió de niño y mi mente sigue creyendo que todos los perros son peligrosos, si yo de niño viví experiencias profundas de carencia, mi mente para protegerme va a seguir queriendo seguir acumular, acumular y acumular. Y es un patrón del que no soy consciente. Incluso es algo que va más allá. Los estudios epigenéticos de hoy, sobre todo los que realiza Rachel Yehuda en el Hospital Monte Sinaí de Nueva York, en descendientes de judíos que estuvieron en los campos de concentración, muestra cómo hay eh, cambios epigenéticos importantes en estos descendientes. Y esos cambios les hace definitivamente mantener niveles muy altos de cortisol, una sensibilidad adrenal muy importante para mantenerse alerta, pero no es porque ellos han vivido una condición específica, es porque sus ancestros vivieron esa situación y el mensaje biológico para garantizar la supervivencia de la especie es mantente alerta porque puede haber peligro. Lo curioso es que ya lo comparó con otros judíos que estaban fuera de Europa cuando el movimiento fascista, y sencillamente estos no tienen la mutación, solo los descendientes de aquellos que sobrevivieron a los campos de concentración. Y también tienen grandes problemas para el control de peso. Entonces, incluso si puede que yo haya vivido experiencias de carencia en mi infancia, pero pueden haber sido mis padres incluso. La buena noticia es que lo que se programa, por decirlo de alguna manera, epigenéticamente, también se puede desprogramar.
¿verdad? Porque sabemos que es el impacto de las emociones, las toxinas, el ambiente, sobre ese 70% del ADN que antes se decía ADN basura. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. A veces el sobrepeso tiene un sentido biológico y por más que yo intente por una sola vía regularlo, a veces, como decía el doctor Bernardo la vez anterior, es insuficiente, ¿verdad? Ahora, vamos a tener claro también lo contrario, que yo trabaje a nivel psicológico o psicobiológico también puede ser insuficiente porque hay una gran desregulación y es ahí donde los suplementos hacen el proceso rápido, efectivo, pero yo digo que igual lo importante es esa evaluación inicial y cómo ver quién se beneficia incluso de esta propuesta que yo traigo y que utilizo y quién se beneficia del producto. La vez anterior hacían preguntas muy valiosas a ustedes, por ejemplo, niños, personas con insuficiencia renal o con diabetes, y son temas interesantes a abordar. Yo lo que les invito es a tener esa mirada integral, donde si yo soy nutriólogo, sé que la dieta es importante, pero es insuficiente. Si yo soy psicólogo o trabajo desde un enfoque psicológico o psicobiológico, sé que esto es importante, pero si la persona no tiene la materia prima para crear serotonina porque su intestino está inflamado, el estrés influye, sí, pero solo modulando el estrés no es suficiente. Sería importante quizás eh, suplementos que puedan favorecer este proceso, ¿no? Como pueden ser estos reguladores del apetito, del hambre, del estrés, que ya se mencionaban y mencionaba el doctor en este sentido. Ahora, la herramienta fundamental que nosotros utilizamos aquí es en primera instancia hipnosis, la hipnosis. ¿Y cómo funciona la hipnosis? Esto es muy sencillito. Si todos nosotros aquí ahora cerramos los ojos, hacemos un par de respiraciones e imaginamos que tomamos esta mitad del limón que ven ahí en la pantalla y lo llevan a su boca y pueden, digamos, exprimir el jugo del limón en su boca y sentir cómo contacta con las papilas gustativas. O imagina que muerdes el limón y estás ahí mordiendo y absorbiendo ese jugo. Es muy probable que si lo hagas así, tan sencillo como esto, tus glándulas salivares comiencen a liberar saliva, ¿verdad? Estás teniendo una respuesta neuroendocrina o psiconeuroendocrina. Tan solo por imaginarlo, tu sistema neuroendocrino comienza a reaccionar, ¿verdad? La palabra tiene un efecto, afecta, influye en nuestra fisiología. Imaginen que esto es un acto muy básico. En estado hipnótico, esta experiencia se potencia por muchas, se multiplica el efecto por mucho. Y es una de las formas en que se utiliza la hipnosis en este sentido. Se genera regulación psicobiológica en este punto. Y algo que hacemos muchas veces es generar adherencia al tratamiento. Lograr que eso que la persona está evitando, está olvidando, por ejemplo, tomarse el producto, pueda hacerlo sin que se le olvide, pero podemos hacer algo más. Podemos, por vía psicológica, aumentar el efecto de este producto. Y es algo que se conoce también como efecto placebo. El producto tiene un efecto, los péptidos tienen un efecto por sus principios activos, pero podemos potenciar ese efecto a través de las sugestiones para que las sensaciones y las respuestas que tenga el organismo a nivel psico, neuroendocrinológico sean superiores en ese sentido. Entonces, estos son elementos a tener en cuenta. Una sugestión básica que hacemos a los pacientes en hipnosis es recordar que su cuerpo no es un bote de basura, ¿verdad? Que no hay que, digamos, comer tanta chatarra, ¿verdad? Que cuando vas al mercado, ese mercado está organizado para que tú compres toda esa chatarra. Te ponen lo que siempre compras, te lo ponen al final, ¿verdad?
El pan, que es de uso diario, que ahí siempre te lo van a poner al final, para que pases por todos los stands y mires todo y te ofrecen todo y la publicidad está ahí. Pero nosotros introducimos esto en tu sistema para que puedas, digamos, aumentar tu regulación. Y utilizamos una técnica que le decimos a los pacientes ojos que no ven, ¿verdad? Básicamente la invitación es no lo lleves a la casa. Si no lo llevas a la casa, pues ya ganaste un gran por ciento de esta experiencia cuando hay un problema con la sobreingesta. Pero como decíamos, también podemos potenciar la adherencia al tratamiento y los efectos por vía psicológica. Y esto es muy, muy importante tenerlo en cuenta. ¿Qué decimos nosotros para ir cerrando un poco esto y pasar a unos detalles que son importantes? Decimos, los tratamientos con suplementos, con alimentos, con hipnosis incluso, funcionan mejor después de una evaluación, que tú evalúes qué necesita tu consultante. Número dos, que haya un acompañamiento. No solo acompañarle para la inscripción a comprar un producto, sino acompañar para ver las respuestas que está generando, cómo se está sintiendo, reforzar esos efectos. Y comúnmente nosotros utilizamos, por ejemplo, audios que la persona, por ejemplo, escucha en la noche para reforzar ese efecto. Ya decíamos, la autohipnosis regula los mecanismos profundos en relación con la impulsividad y la regulación digamos, del hambre emocional, ¿verdad? Pero también mejora la función de sueño. El hecho de escuchar ese audio en la noche mejora tu función de sueño y decíamos que el sueño es el regulador de casi todo lo demás. Entonces, esto es muy importante que tengas en cuenta. Ahora, no sé si tú eh, te autoaplicaste el test, ¿verdad? Te autoaplicaste el test que compartí. Si en el test que compartí y te lo autoaplicaste tienes un bloqueo bajo, o sea, el nivel de bloqueo psicobiológico que tienes es bajo, lo que predomina es el hábito conductual y lo que hay que trabajar es sobre los cuatro primeros pilares. Los cuatro primeros pilares. Mejorar tu sueño, mejorar tu ingesta, tu actividad física y tu, eh, y tu hidratación, ¿verdad? Eso es lo que corresponde. En ese sentido, el producto, el suplemento, que estábamos proponiendo la vez anterior, iría sí o sí porque ayuda a regular estos mecanismos del hambre, a disminuir, digamos, el estrés, la inflamación y demás. Pero sería valioso que incluyera un acompañamiento. Si hay un bloqueo medio, entonces hay factores emocionales que serían importantes abordar también. Y de ahí en adelante, si en 3 y 4, más allá de que sí es importante que consumas el producto, te va a ayudar, pero sería muy importante también revisar otros elementos, digamos, psicológicos que también que podrían acelerar el proceso de tu consultante, de tu cliente o tuyo para el control de peso en ese caso. En última instancia, cuando hay un bloqueo metabólico profundo, no sé si te aplicaste el test, es muy importante trabajar con la identidad. O sea, ¿con qué te identificas? Hay personas que no son capaces incluso ni de verse en el futuro con un peso diferente, porque tienen tanta lealtad con su visión actual de su cuerpo que no pueden verse diferente. O sea, la percepción de su esquema corporal, así como una persona con anorexia se ve gorda, aunque esté, digamos, en inanición prácticamente, en este caso es muy importante romper con ese patrón perceptual. Son importantes los suplementos, tendrían que estar ahí en este caso de manera significativa, pero sería importante aplicar también un tratamiento que vaya de la mano. Es importante el tratamiento psicobiológico, así como yo lo propongo,
Por supuesto que en este nivel sería indispensable, pero podría ser insuficiente porque el sistema metabólico y los mecanismos de control del hambre van a estar, digamos, muy alterados. No van a estar como los explicó el doctor Bernardo con la fisiología normal, van a estar completamente desregulados por procesos inflamatorios, por síndrome metabólico que implica, digamos, a veces otros procesos como diabetes, hipotiroidismo o todo lo que esté ahí afectado. Entonces, es muy importante tener esta visión integral. Yo solo les voy a poner unos ejemplos antes de terminar. Por ejemplo, en ese test veíamos 5 dimensiones relacionadas con ese bloqueo psicobiológico. La primera era hambre emocional compensatoria. ¿Qué función tiene aquí ese hambre emocional que tiene la persona que siente ansias constantes por comer? La comida en una persona que tiene esa condición está regulando estados emocionales no procesados, traumas no procesados, muchas veces duelos no procesados, vacíos que tiene en su vida, lo está intentando compensar con hambre. Pero en este caso, la solución no está en más calorías, la solución está en ayudarle a regularse emocionalmente, ¿verdad? Hay que ayudarle a la persona a regularse emocionalmente. Por supuesto que este suplemento va a participar de este proceso y ayuda a regular la ingesta y también a que la persona pueda mirar que hay algo más ahí, que no se trata de los alimentos como una anestesia para anestesiarme por el dolor, por la herida que traigo. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Aquí, aquí, ¿cómo le ayudamos o en qué yo te ayudaría y qué podría ayudar? Marlene, tienes el teléfono encendido, el micrófono. Ya, muy bien. ¿Cómo se puede ayudar? Bueno, hay ejercicios específicos donde le podemos ayudar a nuestros consultantes a diferenciar entre hambre biológica y hambre emocional. Y hay recursos, los que han hecho el curso conmigo, se llama la técnica de stop, que ayuda bastante a controlar la impulsividad frente a la comida, ¿verdad? El objetivo básico es ayudarle al consultante a crear nuevas vías de regulación, ¿verdad? Que ya no se regule a través de la comida. Ahora, si a esto le agregamos el suplemento, le va a ser mucho más sencillo a la persona generar esa regulación, ¿verdad? Esa es muy importante que entendamos la dinámica que se promueve. Y este para mí es el más importante de todo, esta dimensión que también aparece en el test y le llamamos bloqueo epigenético. Comúnmente cuando la persona siente vergüenza corporal, o sea, vergüenza en relación a su cuerpo. Y a veces esa vergüenza está asociada a personas que han experimentado maltrato físico o maltrato sexual o sencillamente experiencias muy puntuales de abandono y ha registrado que ha sido abandonado o abandonada porque no es suficientemente atractivo o no se siente bien con tu cuerpo. A esto es lo que le llamamos aquí bloqueo epigenético. Y cómo hay una gran asociación entre vergüenza corporal, no la vergüenza social que tenemos cuando sentimos que rompimos un código moral o algo así, ¿no? Sino es una vergüenza corporal. En esta vergüenza la persona no dice hice algo mal o debía haber hecho más, que lo que pasa, por ejemplo, cuando sentimos culpa. En la vergüenza corporal la persona dice yo no fue que hice algo mal, sino dice hay algo mal en mí. Yo estoy mal. Y ya la persona no dice tengo sobrepeso, dice soy un hipopótamo, soy una ballena. O sea, continúa desvalorizándose, desvalorizándose. Y la respuesta de mi biología frente a la autodesvalorización es más sobrepeso. Es la forma de protegerme que yo tengo frente a la desvalorización. ¿Sí se entiende esto? Lo que hago yo para intentar
con ese castigo que me doy sin darme cuenta, así como ahorita imaginábamos el limón, e imaginar el limón hace que mi cuerpo salive. Imagínate que tú te digas constantemente: no soy atractivo, no soy suficiente, no soy adecuado. ¿Qué impacto tendrá en tu biología esas palabras, esas experiencias donde te autodesvalorizas, te humillas? ¿Cómo reacciona tu sistema inmunológico, endocrino en este sentido? Y hay una gran correlación entre vergüenza y alteraciones autoinmunes. Incluso estudios recientes sobre la enfermedad lateral amiotrófica y otras alteraciones degenerativas, hay una gran correlación entre vergüenza, por ejemplo, y lupus y otras alteraciones, y son estudios rigurosos y demás. Todo, eh, digamos, hoy o en algún momento la moda fue la moda genética, ¿no? Todo estaba asociado a la genética, a la herencia, qué sé yo. Pero los primeros en investigar sobre estos temas, como William Wosler y estos grandes médicos e investigadores, lo asociaban inicialmente al estrés, pero asociarlo al estrés no vende fármacos, ¿verdad? Sin embargo, las investigaciones recientes y tratamientos recientes muestran esa gran correlación. Cómo mi cuerpo reacciona frente a estas heridas que están ahí activas en mi cuerpo. No es algo que yo recuerdo aquí, está en mi cuerpo ese tipo de experiencia. Ahora, ¿cómo trabajo yo sobre esto? ¿Verdad? ¿Cómo trabajar sobre esto? En el caso digamos, decimos nosotros, de un bloqueo epigenético de la vergüenza, es cuando la grasa se vuelve mi armadura. Es mi forma de protegerme cuando he sido humillado, he sido rechazado y demás. Y muchas veces viene de experiencias de bullying que me han hecho en la adolescencia, viene de maltrato en la infancia, pero ese maltrato que me hacían ahora me lo hago yo, autocriticándome, juzgándome, castigándome y demás. Ahora, por supuesto que trabajamos con recursos para abordar ese proceso. Tenemos una metáfora donde decimos: mi cuerpo merece cuidado, no castigo. La pregunta sería: ¿cómo nos castigamos todos los días con lo que nos decimos a nosotros mismos y a nuestro cuerpo, a nuestra biología, que tiene o está programado para autoconservarte, para protegerte? Activa ese programa de protección que se llama sobrepeso. Entonces, esto participa tanto como la ingesta. Además, te generas ansiedad, y esa ansiedad te lleva a comer porque es la vía para aumentar de peso. O sea, por eso decimos que subyace a ese comportamiento compulsivo en la relación con la comida. La metáfora aquí es: mi cuerpo merece cuidado, no castigo, ¿verdad? Y yo siempre le digo a los consultantes: toma agua como un acto de amor propio, ¿no? No lo tomes, no te tragues el agua, mastícala, tómatela despacio, ¿verdad? Como un acto de amor propio. Pero incluso si se trata de un suplemento y en tu mente, o incluso un medicamento que a veces es necesario, eh, no te lo tomes a disgusto, ¿no? Tómatelo como un acto de amor propio, ¿no? A veces el doctor Bernardo y yo hablábamos, ¿no? En nuestra comunidad, a veces latinoamericana, no queremos a veces emplear dinero en una consulta, en un medicamento, pero fácil que nos lo gastamos en cerveza, o nos lo gastamos en una fiesta de un fin de semana, o nos los gastamos en un par de zapatos, ¿verdad? Que a veces ni necesitamos. Y lo que sí necesitamos, sencillamente lo aplazamos o no le damos prioridad. O sea, una forma de autocuidarte es priorizar en primera instancia, como decimos, la salud, ¿no? Hay una frase por ahí que dice eh, algo así como sin o sea, con salud todo es valioso, pero sin salud
todo pierde valor, ¿no? Lo más importante y a lo que deberíamos priorizar es ese autocuidado en este sentido. Y hay otros elementos en los que no me voy a detener. Solo si alguien, por ejemplo, hizo el test, tiene alguna duda y quiere aclarar, me puede escribir en privado, porque ya llevamos más de una hora aquí platicando. Y es cómo me enseñaron a comer en mi familia, ¿verdad? Cómo me dijeron no dejes nada, no dejes nada en el plato, porque hay niños que tienen hambre. O no dejes nada, aquí la comida no se puede botar. Y esas historias vienen a veces de las experiencias que tuvieron nuestros padres de carencia y demás. O, por ejemplo, la forma de dar amor en la familia es poniendo comida en la mesa, es dándote comida. Aquí en México, la película de Coco, para mí es muy representativa, ¿no? La abuelita le trae así no sé cuántos tamales al niño para que se los coma todo, ¿no? O peor que eso, cuando la madre en la mañana le dice, tienes que bajar de peso, así no te van a querer. O sea, si estás con sobrepeso, no te van a querer. Y en la tarde viene y le trae el pastel, ¿verdad? Entonces son procesos que se han normalizado, que no son conscientes, pero que participan en este proceso y tenemos cierta lealtad a esa cultura familiar. ¿Verdad? Comemos lo que comen nuestros padres, tenemos los mismos estilos y sentimos que esas creencias culturales que hemos internalizado no la podemos, eh, no las podemos traicionar, ¿no? Sería un acto de traición despreciarle la comida a mis abuelos, a mis padres y demás, aunque haya iniciado un proceso para mejorar mi condición física. Entonces, esta dinámica es muy importante que la tengamos en cuenta a la hora de abordar cuánto de esas creencias tenemos aquí. Nosotros ponemos un ejemplo básico y el ejemplo del ayuno intermitente, ¿no? Le decimos a una persona, oye, ¿qué tal si ayunas por 14 horas? Porque bueno, se supone que a partir de las 13 horas empieza ese fenómeno conocido como lipólisis en el proceso de ayuno. Y la persona te dice, no, no, yo no puedo pasarme tanto tiempo sin comer, yo me muero si no como me desmayo, me da una hipoglucemia, dicen las personas. Y tú le dices a la persona, ¿qué tal si haces tu cena a las 6 de la tarde y haces tu desayuno a las 8 de la mañana? Si lo sumas, estás hablando de 14 horas, ¿verdad? Ya ahí estuviste 14 horas ayunando. Cuando la persona lo ve así, se da cuenta de que se trata de una creencia cultural que trae aquí, de hacer tantas comidas al día, de que no puede faltar esto en la mesa, porque es honrar a la familia y demás, ¿no? Entonces, contamos con técnicas, con recursos que definitivamente eh, rompen o reestructuran esa narrativa familiar. Comúnmente decimos, honro a mi familia, pero me permito actualizar mi identidad, me permito actualizar mi biología, porque lo que funcionaba en los años 60, 70, 80 o 2000 ya está un poco obsoleto. Podemos actualizar nuestra identidad y nuestra identidad actualiza nuestra biología. O sea, por último, comentarles, y esto es algo muy básico, decimos la grasa no se oxida en estado de alerta. Si yo estoy en una situación de estrés, la posibilidad de controlar mi peso por cualquiera de estos pilares o mecanismos que mencionábamos, o lo pueden mencionar en sentido más biológico, el eje hipotálamo, hipófisis, adrenal, como quieran llamarlo. Si estoy en estado de alerta, no oxido mi grasa. O sea, gran parte de la grasa se oxida durante el sueño y se regula el sistema inmunológico el sistema endocrino en el sueño. Si no duermo bien porque estoy en exceso de alerta, estoy, como dicen, intoxicado de cortisol, pues va a ser muy difícil, ¿verdad? Si estoy inflamado, por supuesto que va a ser muy difícil. Si tengo ausencia de materia prima, como decíamos, ¿no? No tengo una flora bacteriana, una microbiota adecuada, pues
Sencillamente esos mecanismos de regulación del hambre hay que ayudarle, hay que apoyarlos, hay que suplementarlos, independientemente de que lleves un acompañamiento. Y eso comúnmente lo haces, eh, digamos, suplementando, mejorando la función de sueño, regulando el estado de alerta de la persona, encarnando la seguridad, ¿verdad? Y algo muy, muy importante ya para terminar es que miremos esta frase que dice aquí. Esto ya lo miremos en el sentido del tratamiento con los productos, con este suplemento, ya lo miremos con un tratamiento de acompañamiento profesional, ya lo miremos incluso que miremos el producto como un proceso, como un negocio, ¿verdad? El que solo está interesado en distribuirlo porque ve que tiene gran valor, gran potencial. También se trata de la ley de la cosecha, ¿no? Para cosechar algo, primero hay que sembrar un acto. Ese acto podría ser estudiar el producto, podría ser hacer las preguntas, podría ser inscribirse, ¿verdad? Y y ese acto va a llevarnos a cosechar habilidades o un hábito ya sea para consumir el producto, un hábito ya sea para, digamos, prospectar personas, un hábito ya sea para dormir mejor. O sea, esto funciona en este sentido para todo. Y ese hábito va a ir creando definitivamente un destino que me vaya acercando a la meta. Si tu meta de estar aquí es controlar tu peso, pues se trata de un proceso. Si tu meta es aprender más, pues se trata de un proceso. Este es como poner, esto que estamos viendo hoy es como poner una segunda semilla. La primera la puso el doctor Bernardo en la sesión anterior. Si tu meta es, digamos, distribuir el producto, también te invito a que sigas estudiando y a que sigas preguntando y buscando, digamos, las opciones más efectivas y más seguras en este sentido, ¿no? Y más segura en este sentido. Entonces, hasta aquí, de manera general, les hablé de cómo lo psicológico afecta o influye en la biología, ¿verdad? A través de estos 5 pilares. Cómo el sueño está afectado por el estrés, por el estado de alerta, cómo la ingesta y la adicción a los alimentos o la forma de comer impulsivamente está asociada con a veces con traumas, con duelos, con formas de compensar emociones que están ahí sin regularse todavía, como digamos, la actividad física a veces la postergo, la evado por procesos depresivos, porque me siento más seguro en casa. Y todo esto se puede regular. Y en la base de todo esto, incluso de la inflamación, también hay factores psicológicos importantes que es valioso atender para lograr un efecto integral y mucho más rápido y más sostenido. Incluso para lograr que la persona haga mejor adherencia al tratamiento y que por vía psicológica encuentre el resultado lo más rápido posible. Entonces, esa es mi visión general. Les decía, si alguien se autoaplicó el test y quiere, digamos, revisar algún punto específico, puede escribirme al privado. De manera global de lo que hemos visto aquí, si alguien quiere hacer alguna pregunta, tiene alguna duda, pues ahora les escucho yo a ustedes. Les escucho. Hola, buenas noches. Buenas noches. Para el privado, para hacer una duda de la evaluación. Ajá, ahí en el grupo, si no, estás en el grupo, ¿verdad? Sí, sí, estoy. Eh, Muy bien. Eh, Ahí me escribes en privado. Yo fui quien compartió la liga y demás. Ah, ok. Escribes ahí por WhatsApp. Ujú. ¿Alguna Bueno, pregunta, alguna duda? Yo tengo otra pregunta. Mirna.
¿Es Sí, usted? Ujú, mira, ujú. como ya llegué tarde porque fui a la iglesia y hasta que salí de la iglesia me conecté, quisiera de verdad hacerme el test. No, no sé ni de qué test estás hablando, pero lo que he escuchado me ha interesado mucho porque personalmente creo que me voy a beneficiar. Entonces, si tú me puedes mandar, por favor, dónde te puedo escribir o cómo le hago Ajá. ¿Estás en el por- grupo? sí, yo estoy en el grupo, sí. Ahí No, en el grupo yo fui quien compartió la liga no, y está pero el test también en el creo que grupo. Mirna no está en el grupo de control del hambre. ¿En ese grupo se está? No. Ah, no, no, yo no No, estoy en el grupo del control del hambre. no. Sí. Es que yo se lo mandé a Marisa y Marisa se lo mandó a usted. Ah, ok. Ah, ya. Mil gracias, doctor. Bueno, Perdone que me no. perdí su charla. Yo le envío a Marisa y le envío el test y le envío el teléfono de Raven. Ok, yo soy Sí. una fiel admiradora suya por oído, como quien dice. Está bien, un gusto, un Ok, gusto. mucho Así lo gusto. hacemos, así lo hacemos. Bueno, Y bye, bye. todo el que no está en el grupo, también le podemos mandar la liga para que se incorpore al grupo después, para que le sea más fácil cuando ya tengamos las demás actividades. Chévere. O yo de otra forma se lo voy enviando a los que yo sé que no estaban en el grupo, porque yo le envié también la liga a otros que no estaban en el grupo. Ok, perfecto, doctor. Sí. Gracias, mil No, un gracias. gusto, un gusto. Bueno. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda? Mi, mi visión final es que veamos todo esto como un proceso, ¿verdad? Todo esto como un proceso donde vamos aprendiendo, todos a veces vamos iniciando en algo, ¿no? Por ejemplo, yo mismo para inscribirme en el tema del producto, Bernardo tuvo que guiarme, todavía voy entendiendo un poco la plataforma, pero hoy estoy mucho más capacitado que hace una semana atrás. Y eso porque he revisado algunos materiales, porque he entrado 2 o 3 veces. Todo se trata de un proceso, ¿verdad? No sé si en relación a lo que hemos visto, en relación al producto en sí mismo, hay alguna pregunta que el doctor Bernardo pueda responder o en función de las inscripciones para los que están interesados. Doctor, yo tengo otra pregunta adicional con respecto al producto. Sí, Le adelante. Yo, escuchamos. como le dije la vez pasada, yo sigo tomando la curcumina y los probióticos, los simbióticos, pero como que yo siento que no se llevan bien, porque yo en lugar de rebajar, he engordado Está interesante eso. y no me daba hambre antes y hoy tengo una gran hambre. Ay, cara. Bueno, mire, ¿qué le puedo decir? Como decía, hemos dicho nosotros y también ahora en esta conferencia brillante, de verdad, que ha dado Raven muy ilustrativa, muy concreto, porque esto es es una carrera, la Ajá. psicología, pero ha sido muy escueto ahí, muy ilustrativo de cosas que creo que es importante todos los médicos, todos los que nos dedicamos a la salud, odontólogos, psicólogos, terapeutas, ir aprendiendo, ¿no? O sea que mil gracias, ante todo, mil gracias al profesor Raven por esta amabilidad de concretar nuestros elementos fundamentales. Eso como se ha dicho, todo es integral. Hay que buscar qué factor falla. Ok. Por eso mismo que usted me está diciendo es interesante. A ver, Ujú, ya nosotros sabemos y hay suficientes publicaciones de todo lo que hace la curcumina. Un ujú, potente antiinflamatorio, desintoxicante, inmunomodulador, etcétera. Tiene muchos beneficios la curcumina. ujú, Este es un producto natural, es uno de los principios activos de la cúrcuma por nanotecnología, todo lo que sabemos, que es muy beneficioso tomarlas todo hasta como preventivo. ujú, Luego, usted ha incorporado el Symbiofy, que es una mezcla excelente de prebiótico y probiótico.
sabemos la importancia que tiene la microbiota, que está relacionada con todo. Así les digo, no hay una sola cosa que cuando usted revisa microbiota y tal problema, que no le aparezca ahí rápidamente la información de la relación que tiene. Y Ok. claro, uno no sabe, porque antes porque no nos decían, otro porque a veces uno no tiene elementos de cómo estar seguro, de cómo es que yo tengo que mantener esa microbiota sana, ¿no? Porque la mayoría, yo digo que todos, hasta que no se demuestre por alguna manera, porque hay cómo hacerlo, hay cómo estudiarlo. Lo contrario, tenemos de cierta manera una disbiosis intestinal. Ujú. Está alterada la microbiota. Usted está tomando el Symbiofy para ir regulando la microbiota. Las gotas tienen otro mecanismo, Ujú. que son la liberación de estas hormonas que Ujú. se liberan en el intestino, Ujú. como explicamos la vez anterior. Y si con toda esa integración que usted tiene, le ha fallado y está viendo un mecanismo, más bien lo contrario, Es en vez de mental. que se le controle el hambre, le da más hambre, Sí. entonces ahí es muy importante ver este tema que abordaba Reibe. Ujú. Hay que buscar estos elementos que abordaba Reibe psicológico. Raby, la grabación la vamos a tener después. Sí, mañana Ok. ya la subo. Sí, porque mira, yo voy por ahí. Yo creo que lo mío es un sabotaje mío, que me estoy Sí. saboteando. Porque ya yo lo he hecho financieramente, yo tuve que tomar otros cursillos porque me saboteaba mis finanzas, que como que no quería riqueza, a pesar de que tengo la gran facilidad de ser un líder en potencia, como que no lo quería desarrollar. Yo siempre sé que yo soy un líder, siempre, desde chiquita, pero como que me vivía saboteando y saboteando y saboteando. Y creo que eso me está pasando con el peso también. Entonces ahí Ok, evidentemente excelente. Reibe tiene que revisarla. Ujú. Ok, sin problemas. Sí, Ok, sí. ok. Bueno, Gracias por la los que no están en el grupo, yo los voy a incorporar al grupo. Me dicen que no están, ya yo sé que la doctora Aida no está en respuesta. este grupo que estamos hablando de control del hambre. Mirna no está en ese grupo. Hay otra compañera que ya vi que está en el grupo de conferencia gratuita, pero no está en el grupo de control del hambre. Ya yo le incorporo en ese grupo de control del hambre. Y así si alguien más está Perfecto, en otro grupo y no está en el del control del hambre, me lo dice y ya yo lo incorporo. perfecto, Gracias. perfecto. Yo una pregunta nada más. Mencionó en cuanto a la a adherencia del consultante este, Sí, al tratamiento. Ajá. Y mencionaba la hipnosis, ¿no? sí. Pero si no está a la mano de uno, Claro, sencillamente yo lo que mencionaba, el uso que nosotros damos en este sentido, ¿verdad? De la hipnosis, pero lo importante es que usted pueda, de alguna forma, no dejar a la persona a la deriva, ¿no? Aquí tienes el producto, hay estudios incluso en ciencias de la salud, donde, por ejemplo, adultos mayores, el 80% no entienden a veces el método de tomar los productos, muchos pacientes abandonan el producto y es por a veces porque no se han dado las orientaciones adecuadas. Porque pensemos que una persona que vive en una situación extrema, o extrema no, una situación de estrés, tiene como prioridad hacer a una mujer, pensemos, atender a la familia, que el trabajo, que tiene el papá con enfermedad, quiere hacer ejercicio, que quiere, pues se le olvida tomar el producto. Entonces, que usted pueda acompañarle digamos, sugiriéndole algunas acciones de control estimular, como poner recordatorios en el teléfono como alarma, una hora fija, o en el espejo o en la nevera, el, el tiquecito con el nombre para que pueda integrar y usted pueda a la semana checarle y preguntarle a su paciente o a su cliente, preguntarle, dime cómo te va, te estás tomando el producto. Eso es muy importante para que se obtengan los efectos, para que haya regularidad y se pueda instalar, como dice esta frase, ese acto se convierte en un hábito, ¿verdad?
Entonces, si no maneja, por ejemplo, esta técnica que usted puede acompañarle a la persona y darle algunos tips específicos que luego puedo compartir algunos en el grupo de WhatsApp, va a ser excelente porque a veces las personas dicen, es que el medicamento no funciona, pero se lo ha tomado en la semana se lo ha tomado 3 veces, ¿verdad? Porque se le olvida, porque se acuerda tarde, entonces eh, es muy importante esto, que podamos acompañar a la persona para que realmente hayan efectos. Ujú. Oh, bueno, gracias. Muy bien, Bueno, yo creo que excelente actividad y la suerte es que Ravi la graba y después no la pone en el grupo para volver a verla, que esto hay que verla varias veces. Y estén muy atentos en bien. el grupo porque, repito, en el grupo vamos a ir poniendo, yo voy a ir poniendo siempre las invitaciones, todas las invitaciones de las conferencias que se dan en relación con el producto, yo les pongo la invitación para que ustedes puedan estar. Y las invitaciones de las conferencias que vamos a seguir dando nosotros también para el grupo, sobre cosas que no se dan allí para el grupo en general, cuando convocan a la empresa para estas conferencias, no dan estos elementos y es lo que nosotros queremos realmente reforzarlo, ¿no? Para que tengamos una preparación de verdad integral. Exacto. Exacto. Los que preguntaban y están por aquí, ahí está mi número en la diapositiva por si quieren Sí, anotarlo. perfecto. Y el correo. Ajá, ajá, por si necesitan anotarlo o tienen alguna duda y demás. Y respecto al producto en particular, Bernardo, ¿quisieras mencionar algo más? No, yo del producto sencillamente hay mucha información que yo estoy poniendo. Cada día hay más elementos. Hay una grabación que creo que también se la puse, que fue una fue la penúltima, porque anoche dieron otra conferencia interesante, pero la penúltima donde estuvo el CEO de la empresa, que él habló que pronto tiene un viaje a Noruega y allí se va a reunir con los investigadores y porque ya le han comentado que ya van a salir nuevas publicaciones, nuevas publicaciones de este producto. Así que en Ah, este excelente. mes, refieren, este mes, lo más seguro que nos lleguen nuevas publicaciones de todo lo que se ha ido investigando. Bien. Ah, perfecto, E incluso hay perfecto. le voy a poner una información que ya no, que ya me llegó sobre que dice el producto, que dice pregunta frecuente. Y ahí detalles, Ah, como dice Raven, detalles que ya uno va conociendo. ¿Cuál es el mejor momento para tomárselo? Para ponerle la gotica debajo de la lengua. Debe ser incluso 30 minutos antes o después de la comida. Y uno dice, bueno, pues ¿por qué? Me echo la gotica y como. O tomo agua. Es que si te echas la gotica y como o te toma agua, esas goticas van a ir van a continuar la vía del tubo digestivo. Y la idea no es que se absorba por el intestino, es que se absorba por el plexo que está aquí en la boca. Por eso se ponen debajo de la lengua. O sea, un grupo de detalles que es importante para lograr la efectividad. exacto, exacto. Y optimizan el resultado del producto. Ajá. Exacto, excelente, perfecto. Ojalá puedas, Bernardo, en un video corto luego hablarnos de esas medidas, ¿no? De eh, esas opciones para optimizar el efecto. Yo creo que eso va a ser muy valioso para todos. Está bien. Sí, sí. Y Perfecto. tenemos estamos preparando otra conferencia así corta como esta, para hablar ya porque hablamos del control del hambre, pero ya hay información que he sacado el efecto antiinflamatorio que tienen estas hormonas, que la libera el mismo cuerpo, porque normalmente el cuerpo se mantiene sano, lo que lo dañamos somos nosotros. Pero bueno, ¿qué Claro. hacen estas hormonas en relación con la inflamación? Ya tengo información para Ah, darle sobre eso. perfecto, perfecto. Eso es bien valioso. ¿Ok? Pues por mí, buenas noches y mañana les comparto la grabación. Bueno, pues muchas gracias a todos, en especial al profesor Reyby, a todos los que están aquí. Y por Buenas favor, noches. también esta grabación que se va a poner en el grupo, pues pueden ustedes compartirla. Claro que sí, con gusto. Saludos, buenas noches.